El doctor Cristian Hunda Proaño nos va a hablar sobre el cáncer de colon en el Ecuador. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía, máster en gastroenterología, es profesor de Endoaula en España, docente de investigación en la Universidad Católica del Ecuador y profesor en la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio y bueno, los cojo cansados, como dirían algunos profesores. Eso es algo bueno, ¿no? Bueno y bueno y no. ¿Me van a indicar, por favor, si ven mi pantalla? Me dan solo un minuto para poder iniciar la exposición. Perfecto. Se estaba viendo, pero se volvió a cerrar. Ya, un segundito. Perfecto, están ahí viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, bueno, mi charla va a ser un poco más concreta sobre un tema fundamental que es el cáncer de colon. El mes anterior era el mes azul, indudablemente por la repercusión que conlleva el cáncer de colon. He cambiado un poco el tema, voy a afrontar mucho el cáncer de colon en Ecuador, pero el tema fundamental que quiero tomar en esta charla es el cáncer de colon. ¿Se puede diagnosticar tempranamente? Porque si escuchamos que se puede diagnosticar tempranamente, vamos a identificar, por decirlo de esta manera, que podemos curarlo y también prevenirlo, porque el cáncer de colon sí se puede curar. Sí, en el itinerario del día de hoy voy a hablarles un poco de generalidades de cáncer de colon, la epidemiología global y enfocada en Ecuador, indudablemente, la etiología, el tamizaje y el screening, que es la parte fundamental que abarca todo esto, cuáles son las manifestaciones clínicas que debemos tomar en cuenta todos los médicos y qué recomendaciones tenemos que llevar a casa. Bueno, en Twitter se publicaba un esquema por el profesor Xiao, que es un gran representante a nivel de Asia, y en el cual prometo no ponerles una galleta de esta forma para que sea muy difícil el juego. No tengo conflictos de interés, y hay una frase que es una frase bastante importante que dice que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Por eso quiero en estos pequeños 20-30 minutos explicarles cosas muy pequeñas, pero que siempre nos permiten diagnosticar y sobre todo que cambien la vida de muchos pacientes. Lo que los ojos no ven y la mente no conoce, pues, eso no existe, eso lo decía Laura. Bueno, pues esta imagen es importante, si alguien lo reconoce, Ronald Reagan, el presidente más famoso en los años 75, 85. ¿Y por qué era el presidente más famoso? Porque era el presidente de Estados Unidos y en ese momento Estados Unidos era una potencia muy importante a nivel mundial y en general se vino al frente en todos los médicos que atendían al presidente en la Casa Blanca. ¿Y por qué los pusieron en la palestra? Porque en ese momento se diagnosticaba de un cáncer colorectal al presidente, pero no era por el diagnóstico, por decirlo de esta manera, sino porque lo hicieron luego de 3 colonoscopías, de 3 estudios. Primero hicieron una rectosigmoidoscopía, luego el colon transverso y al final una colonoscopía que llegaba al colon derecho. ¿Y por qué les preguntaban a los médicos si era el presidente más famoso e importante en este momento? Indudablemente eran por las técnicas. Y desde ahí comenzaron a cambiar muchas cosas. Escuchamos hace unos meses Pelé, que falleció por un cáncer de colon. Y así tenemos muchos artistas, ¿sí? El cantante de Jarabe de Palo, el vocalista, e indudablemente Pap Tarders, que igualmente de La Pantera Negra, que tuvo un diagnóstico de cáncer de colon. Y eso vamos a ir explicando el día de hoy y vamos a ver por qué es importante el cáncer de colon. Les hago una pregunta en general. ¿Qué tipo de cáncer común usted puede prevenir con las pruebas de detección? ¿Creen que el de próstata? No, no se puede detectar un cáncer de próstata inicial. El de mama no se puede detectar, pero lleva una lesión, indudablemente, y el tratamiento va a ser eso. Y a diferencia del colorectal, el colorectal es un cáncer que se puede prevenir con las pruebas de detección. Es decir, puedo prevenir que salga una lesión y provoque un cáncer. No es lo mismo detectar un cáncer inicial que prevenir una lesión que a futuro crezca o salga un cáncer. ¿Y por qué la detección de cáncer colorectal es importante? Porque se puede prevenir, no solo detectar, se puede eliminar las lesiones precursoras de cáncer de colon, el poder de la prevención es fundamental en el cáncer colorectal y esto es importante. Entonces vamos a ir viendo la epidemiología global. Si nosotros vemos este mapa, este gráfico, vamos a ver en Ecuador, que se encuentra dentro de los países que tienen una alta incidencia y mortalidad, indudablemente, por el cáncer colorectal.
que actualmente ha tenido un repunte, no se diga sobre todo por la pandemia, sino indudablemente por todo lo que hemos pasado los últimos años y porque los programas de prevención, que vamos a verlos, no han tenido un control adecuado. Si vemos en hombres, el cáncer colorectal es la segunda causa y en mujeres es la tercera causa, después de cuello uterino y mama. Y estos son datos bastante importantes porque nos van a permitir indudablemente como cuarta causa en mujeres tomar en cuenta que tenemos que hacer programas y tenemos que dedicar muchos recursos para disminuir la incidencia y sobre todo para curar, no para diagnosticar etapas avanzadas. Si nosotros vemos en el GloboCan, este es un programa mundial a nivel de detección de cáncer colorectal, vemos que indudablemente la prevalencia de cáncer colorectal es bastante alta en Ecuador, tomando en cuenta muchos países a nivel de Sudamérica. Y esto es con una estadística que no ha permitido una actualización global o una actualización importante. Si tenemos un resumen, se publicó justamente, y la prevalencia para el año 2023 va a ser de 147,000 cánceres colorectales, de los cuales 53,000 fallecieron desde el año 2011 al 2019, teniendo una incidencia global, una prevalencia global de 45 por 9.9 en hombres y 34.6 en mujeres. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay una secuencia de adenoma carcinoma en el 70% de casos y del 30% de pólipos cerrados. Y eso vamos a explicar un poco más del día de hoy. Los screenings o los programas de detección temprana proporcionaron 152 a 313 años de vida ganados, se refieren global a las personas, sobre todo protecciones de lesiones tempranas. ¿Cuál es la población importante? 1 de cada 20 personas sin antecedentes de importancia, sin antecedentes familiares de cáncer colorectal, presentará una neoplasia a lo largo de toda su vida. Y esto es importante porque tenemos que comenzar a hacer programas no solo de colon, sino de muchas patologías que podemos diagnosticar a tiempo. El riesgo progresivo en el colon a partir de los 50 años ha bajado a 45 años, pero eso lo vamos a ver el día de hoy. Y hay que individualizar la decisión de realizar un cribado adecuado, es decir, un estudio adecuado a todos los pacientes, según las prevalencias, indudablemente, de cada país. Si vamos a escoger mujeres, hombres, dependiendo de la edad y indudablemente dependiendo de sus antecedentes. En el transcurso de esta charla van a encontrar unos códigos QR que les pueden direccionar a los artículos en los cuales justamente se ha basado la misma y que les va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas de patología. Aquí les hago un resumen general cómo se genera el cáncer colorectal. El cáncer colorectal nace de una lesión maligna o nace de una lesión precursora, como podemos ver aquí en el gráfico. Es uno de los cánceres más comunes, sobre todo a nivel del colon y del recto, y las lesiones precursoras como tal que se encuentran en el tracto digestivo van indudablemente a nacer dependiendo de dónde se encuentren. Si nosotros podemos identificar a la derecha, vamos a ver un adenoma o la secuencia de adenoma a carcinoma. ¿Qué significa esto? Que hay lesiones que van a ser precursoras como tal y a la larga van a presentar indudablemente una lesión o un tumor. Si nosotros vemos en este gráfico que está las mutaciones que vamos a tener, el cáncer inicia indudablemente en mutaciones de algunos alelos que vamos a verlos y estas mutaciones a la larga van a hacer que las células, por decirlo de esta manera, con uniones de protooncogenes, van a cambiar su estructura y van a generar un cáncer colorectal, sobre todo los adenomas. Las lesiones de colon pueden dividirse en pólipos hiperplásicos, pólipos adenomatosos, por decir de esta manera. Se creía anteriormente que todos los pólipos o los adenomas eran completamente benignos, pero ahora ya lo conocemos que hay una familia o un porcentaje que tienen un componente cerrado y también tienen un cuadro de malignidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de lesiones precursoras, podemos entender, por decirlo de esta manera, que son lesiones que van indudablemente a salir y a generar cáncer. Como vemos en el gráfico, las células a nivel colorectal van a producir mutaciones esporádicas. Siempre nosotros, sobre todo cuando tenemos programado, por decirlo, una muerte celular programada, va a haber una regeneración de tejidos, pero cuando tenemos mutaciones en genes específicos como el KRAS o el P53, la célula va a confundirse y va a comenzar a tener mayor proliferación y este crecimiento acelerado sin control es lo que genera indudablemente un cáncer. ¿Y por qué el cáncer colorectal es prevenible? Porque si diagnostico una lesión en la cual no ha permitido todavía cambiar su morfología y la extraigo del colon, permito un diagnóstico temprano y no va a progresar a un cáncer, eliminado un adenoma que todavía no es un cáncer, es una lesión precursora,
cuestión que indudablemente en otras patologías no se puede diagnosticar. Entonces aquí vemos los pólipos más típicos, como son los vellosos o los túbulos vellosos, y sobre todo por el tamaño o por la ubicación van a tener mayor riesgo de malignidad. ¿Sí? Esto es importante por dos cosas, porque cuando nosotros hablamos de programas de screening en forma general, por decirlo de esta manera, se han identificado genes en los cuales ahora ya nos permiten investigar y sobre todo también trabajar y marcadores para estos genes, sobre todo el LGR5, que es un marcador muy específico para ver en qué pacientes van a tener más riesgo, sobre todo en el grupo de síndromes no polipósicos. ¿Sí? Nosotros, esto se ha hecho una investigación desde un artículo publicado en el 2001, en los cuales vieron la secuenciación de algunos pacientes genéticamente que presentaban más riesgo de presentar cáncer que otros pacientes, y por eso comenzaron a identificar los tipos de recomendaciones para los tamizajes. Este es un código QR que nos va a ayudar a entender mucho mejor qué es un tamizaje. Ahora les voy a explicar lo que es un screening. Nosotros cuando hablamos de un screening, por decirlo de esta manera, en general, debemos saber qué es un cribado, un tamizar. Cuando hablamos de tamizar es pasar algo a través de una malla. Esto viene del tamiz, un vocablo holandés, que significaba indudablemente poder cernir a qué grupo de pacientes, por decirlo de esta forma, de personas sanas, yo necesito hacer un estudio y con este estudio voy a permitir detectar indudablemente cáncer y seguir a qué personas necesito yo ver o qué lesiones van a tener, van a ser precursoras. Entonces, esto dividimos a un grupo general para hacer pruebas que nos permitan identificar a pacientes específicos que a la larga van a generar una lesión o van a tener un cáncer. Aquí hay un criterio fundamental. No es lo mismo cribado de detección precoz que cribado preventivo. ¿Sí? Porque estos son dos términos que debemos tomarlos muy en cuenta, sobre todo cribado de detección precoz y cribado preventivo. Cuando hablamos de un cribado preventivo, quiere decir detectar precursores que a la larga van a generar un cáncer, pero aún en estados benignos. ¿Qué significa? Pólipos. Pero si quiero detectar un cribado precoz, en cambio esto es detectar una lesión, un tumor, un adenocarcinoma, por decirlo, que está en una etapa inicial y todavía no ha abarcado una otra estructura, otro órgano y no necesita un tratamiento muy invasivo. Entonces, estos dos términos son fundamentales porque podemos hacer cribado de detección precoz y un cribado preventivo. Indudablemente, entre los dos, lo lógico es que el cribado preventivo sea mucho mejor que el cribado de detección precoz, porque si prevengo que forme un cáncer, el pronóstico va a ser mucho mejor. Pero los dos en conjunto pueden ayudar a disminuir en general su incidencia de cáncer colorectal. Pero el cribado preventivo es el que principalmente va a disminuir la incidencia y por ende va a disminuir la mortalidad a la larga de pacientes con lesiones con precursoras de cáncer colorectal. Este gráfico es muy importante porque si vemos en el mismo, las únicas técnicas que se han investigado, tanto la técnica endoscópica como screening de detección de sangre oculta en heces y prevención o screening de test positivo fecal, los únicos que han permitido disminuir en general, por decirlo de esta manera, son el screening endoscópico, porque el screening endoscópico nos permite desarrollar un cribado preventivo y un cribado o una detección precoz de lesiones que a futuro pueden desarrollar indudablemente un cáncer colorectal. Cuando nosotros hablamos de un screening, esto es fundamental tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros vamos a ver pacientes, tenemos que saber la comparación de qué estudios los vamos a tomar en cuenta. La mayoría de estudios estadísticos han comparado la rectosigmoidoscopía, que es la exploración del 30 centímetros del colon distal, y FIT más colonoscopía. Pero este año recién se publicó un estudio que se llama FIT22, el cual viene recopilando datos de la última década, en el cual se ha comparado recién la colonoscopia como un método normal o adecuado para prevención de cáncer colorectal. Cuando nosotros hablamos o comparamos los dos estudios en general, debemos tomar muy en cuenta también a qué pacientes vamos a realizarlos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos estudios deben tener calidad, porque si no vamos a sobrediagnosticar. ¿Qué significa esto? Si hago colonoscopías a todo el mundo, lo único que voy a conseguir no es disminuir la incidencia o la mortalidad, lo que voy a conseguir es un sobrediagnóstico de lesiones que a la larga no van a cambiar una incidencia global. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando detectamos lesiones precursoras o pólipos, nos va a permitir justamente cambiar todo esto.
¿Ok? ¿A quién debemos hacer este cribado cáncer colorectal? A personas de riesgo promedio, son personas que no han presentado ningún antecedente familiar. Antes se consideraba mayor de 50 años de edad, ahora ya sabemos mayores de 45 años de edad. Toda persona más de 45 años de edad ya debe hacerse un cribado preventivo. Hablamos personas de riesgo promedio, personas que no han tenido adenomas o cáncer colorectal en la familia, no historia personal de enfermedad inflamatoria y no historia sobre todo de antecedentes de ningún tipo de cáncer, no solo de colon, sino puede también tener cánceres hereditarios. Personas de riesgo alto son una historia personal de adenomas, un cáncer colorectal personal o familiar, enfermedad inflamatoria y antecedentes familiares. Y muy alto riesgo, síndromes polipósicos, síndrome de Lynch, PAF, MUCH, Peutz-Jeghers, poliposis cerrada, poliposis anematosa colónica de origen incierto, Cowden, linfaumeni. Es importante esto porque si tenemos una persona o un paciente, un familiar que tenga antecedentes directos, indudablemente dependiendo en qué grupo esté, vamos a definir cuál va a ser el screening. Un criterio que es importante es que no solo debemos de catalogarlo como riesgo promedio de personas que hayan tenido más de 45 años de edad, que va a estar el grupo general, sino personas que en algún momento tuvieron un diagnóstico de un adenoma avanzado. ¿Qué significa esto? Una lesión precursora que tenga displasia de alto grado, mida más de 1 centímetro y tenga un estirpe túbulo velloso o velloso. Si alguien lo tuvo esto, ya es considerado, por decirlo de esto, un antecedente de riesgo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Los pacientes que tienen un riesgo promedio pueden ir directamente, pueden ir sin ningún problema tanto a un tamizaje endoscópico como a un screening en sangre oculta. Pero los que tienen un alto riesgo van a ir a un tamizaje colonoscópico directo a partir de los 45 años de edad. ¿Cuál es la efectividad del cribado para reducir la incidencia de neoplasia avanzada? Es una efectividad más del 90%. ¿Y por qué lo consideramos esto? Porque los pacientes que tengan un síndrome de alto riesgo polipósico, este síndrome indudablemente va a ser necesario diagnosticarlo a tiempo y dependiendo han bajado hasta las edades. Si un paciente tiene o tuvo un diagnóstico de un síndrome de Lynch, el diagnóstico es a partir o el primer estudio de los 20 años de edad. Antes se consideraba 10 años antes del diagnóstico del familiar de primer grado, pero ahora se sabe que es a partir de los 20 años de edad. Cuando hablamos de screening, tenemos algunos métodos. Sangre oculta en heces, prueba inmunitoquímica fecal o FIT, pruebas de ADN en heces o pruebas serológicas, por decirlo en manera general. Pero el riesgo, los pacientes que tienen a los 45 años de edad pueden iniciar con una prueba de sangre oculta en heces, que sea cuantitativa. Según la organización americana, debe realizarse cada 2 años. Según la Sociedad Americana de Endoscopistas, debe realizarse cada año. ¿Y hasta cuándo debemos realizar este chequeo? Hasta los 75 y 80 años. Si una prueba de estas da positivo, el paciente debe hacerse colonoscopía, porque es un test de doble screening. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta esto? Porque en el país un FIT test, que es una prueba inmunohistoquímica, no la tenemos como globalmente, sino que tenemos una prueba de sangre oculta, que es una prueba cuantitativa que me permite hacer un screen. 75 años de edad a considerar, según una organización igualmente americana, y la colonoscopía de cribado directa a evaluación de una prueba positiva se debe realizar bajo sedación, en condiciones de limpieza adecuada, con intubación de llegar al ciego, ilion terminal, que es una forma indirecta, y un tiempo estimado de 6 a 8 minutos, y el especialista debe tener por lo menos un promedio de 200 estudios cada 6 meses a un año, con índices de alta calidad para poder realizar este estudio. La colonoscopia virtual y la cápsula endoscópica no se recomienda adecuadamente para un programa de screening por el costo y por ende no son pruebas terapéuticas, solo son en cierto modo diagnósticas. Y no se recomienda el uso de biomarcadores como el BID9 en sangre periférica como prueba de cribado de cáncer colorectal. ¿Qué pensamos cuando hablamos de una prueba ideal? Que no sea invasiva, que sea muy sensible, específica, segura, disponible y que sea barata. Por eso vamos a decir, ok, es una prueba económica, la sangre oculta. ¿Cuál es el problema? Que es una prueba no invasiva, es muy segura, disponible y económica, pero solo es una detección, no es un tratamiento. Entonces ahí vamos a identificar que existen pruebas directas y pruebas indirectas. ¿Qué significa esto? Pruebas directas, un paso, invasivas, directamente la colonoscopía, o pruebas indirectas, no invasivas, 2 pasos, sangre oculta y colonoscopía. Si la sangre oculta es positiva, tiene que ir sí o sí a una colonoscopía. No debo repetir la sangre oculta, porque la sangre oculta puede en un momento salir positiva y en un momento salir negativa, y eso no va a dar indudablemente una pauta para un diagnóstico adecuado. Cuando hacemos rectosigmoidoscopía o colonoscopía, en general por TAC o cápsula de colon, que lo llamamos al momento, las dos no son recomendables para un programa de screening de cáncer colorectal, porque la única prueba que me permite evaluar todo el colon va a ser indudablemente la colonoscopía.
La colonoscopía me permite un diagnóstico y un tratamiento, reduce combinada el 69% de cáncer colorectal y el índice de confianza e incidencia general de cáncer colorectal de un diagnóstico adecuado es más del 95%. ¿Qué es esto o qué significa? Que la mayoría de colonoscopías me va a permitir prevenir lesiones, pero no significa que todos los años tengo que hacer una colonoscopía, sino que la colonoscopía debe tener unos parámetros de calidad para que me permita disminuir la mortalidad o la incidencia en diagnóstico de lesiones. ¿Qué es esto de la eficacia comparativa? Cuando comparamos dos métodos directamente. Si comparamos una colonoscopía versus rectosimoscopía, podemos decir que la rectosimoscopía disminuye el riesgo de cáncer colorectal distal. Si hablamos de una rectosimoscopía asociada con mayor riesgo de cáncer de intervalo, ¿por qué? Porque va a investigar solo un segmento del colon. Si hablamos que la colonoscopía permite mayor detección de lesiones avanzadas versus la sangre oculta, totalmente, porque la sangre oculta va a detectar justamente cuando ya tengamos una lesión bastante grande. La colonoscopía detecta más adenomas que las pruebas inmunoquímicas fecales y por eso es que hay una recomendación que es fuerte, que indudablemente se debería realizar a la mayoría de pacientes en 2 pasos, la cual permite realizar una prueba inmunohistoquímica en pacientes de riesgo promedio de 45 a 80 años y indudablemente los que sean positivos van a ir a una colonoscopía. Y la sangre oculta, el 18% va a permitirme reunir una mortalidad, disminución total, indudablemente a lo largo de toda la vida de cada paciente. Cuando hablamos de una prueba de sangre oculta, no sirve para ver sangrado activo y eso es fundamental. No es porque un paciente refiera melenas o hematoquesis, hematoquesia, que yo tenga que realizar una prueba de sangre oculta en heces. La prueba de sangre oculta en heces es una prueba para screening cáncer colorectal y eso cabe recalcarlo. El FID es muy aplicable porque puede ser sobre todo cuando es cuantitativo, es aprobado por la FDA, y tiene una alta incidencia y una alta especificidad, sobre todo cuando tenemos un punto de corte de 20 miligramos de hemoglobina en heces. ¿Qué busca el FIT? Busca hemoglobina fecal, hemoglobina humana en heces, por decirlo, y las lesiones que sangre me van a dar este tipo de sangre. Si hacemos un diagnóstico acumulado de todos los test, se publicó este metaanálisis y como podemos ver, todos los estudios que han realizado, sobre todo, han permitido tener una alta especificidad en lesiones o en cortes adecuados en 20 miligramos. En 10 es muy específico, pero sensible, un poco bajo, y es importante tomarlo en cuenta para esto. Cuando hablamos de estudios más grandes, sobre todo de neoplasias, podemos identificar que sobre todo estudios de alta prevalencia han visto o han utilizado cortes pequeños de 10 miligramos de hemoglobina fecal, por decirlo de esta manera, hemoglobina en heces, y estos permiten tener un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Este es un resumen de un artículo publicado en el 2021, el cual considera de todas las pruebas. Y si podemos ver que la colonoscopía es 100% detecta cánceres colorectales, pero hay una grave situación que es operador dependiente. ¿Qué significa esto? Que si la persona que hace el estudio endoscópico no está entrenado adecuadamente, no me va a ayudar absolutamente nada a detectar lesiones tempranas. A diferencia de que si tenemos un estudio que se repita o que se realice con una indicación precisa y con una curva indudablemente del especialista que sea mucho más adecuada. La tomografía por colon, por decirlo que se la llama virtual, puede presentar después de hacerse una colonoscopía o efectos adecuados. El problema es que es muy limitada y solo se presenta cuando las lesiones miden más de 10 milímetros. Y la cápsula endoscópica no es una recomendación total. No asistir o retrasar la colonoscopía después de tener una sangre oculta en heces positiva se asocia a múltiples efectos adversos, un mayor riesgo de diagnóstico de cáncer colorectal, un mayor riesgo de diagnóstico tardío de cáncer colorectal y un mayor riesgo de mortalidad de cáncer colorectal. ¿Qué significa esto? Que ingreso a un programa de screening, me hago una sangre oculta, sale positiva y no me voy a la colonoscopía y retraso 1, 2 años. Esto conlleva un alto riesgo, por eso es que todo paciente que tiene sangre oculta debe realizarse una colonoscopía en el menor tiempo posible. La edad de inicio, como habíamos visto para un screening, ha bajado en hombres y mujeres a 45 años de edad porque cada vez estamos viendo más lesiones en pacientes jóvenes, sobre todo con problemas hereditarios o debut de síndromes hereditarios como Lynch, patologías de poliposis adenomatosa, no la clásica, sino atenuados, y esto es fundamental para saber cuál va a ser mi seguimiento. El endoscopista debe cumplir criterios de calidad en los cuales está realizar una colonoscopía que tenga una duración mayor a 6 minutos, que llegue a completar todo el colon y que permita detectar sobre todo lesiones, porque ese es el objetivo fundamental de la colonoscopía. Y se sugiere en algunos casos o estudios la utilización en dosis bajas de aspirina para pacientes que han tenido síndromes de poliposis.
no en general, porque la aspirina, como AIN, no está recomendada como una prevención primaria, provoca mayor riesgos de sangrados y solo va como prevención secundaria. ¿Sí? En población africana, que tiene un alto riesgo, va a depender muchísimo de dónde se realice el programa de screening para, según eso, poder tomarlo en cuenta. Este es de la guía española. Cuando vemos que sospechamos un cáncer colorectal y no tiene familiares o factores de riesgo personal, dependiendo de la edad, menos de 50 años puede tener un riesgo bajo de cribado y podemos iniciarlo desde los 45. Pero si tiene más de 50 años de edad, va a ir a un cribado poblacional o la incidencia de España como tal para diagnóstico de cáncer colorectal y debe realizarse. Pero si tiene factores de riesgo o factores de riesgo personal, el cribado debe hacerse anteriormente. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros resecamos una lesión o un pólipo, debemos repetirlo cada 6 meses si la intubación o el estudio no fue adecuado, la preparación fue insuficiente, se hizo una resección incompleta de una lesión, la lesión medía más de 20 milímetros, era sesiloplana con resección fragmentada, ¿ok? Las guías son guías, no son normas. ¿Qué significa esto? Que yo debo identificar a cada paciente cómo voy a realizar y cuál es el programa mejor, tanto en mi país, en mi hospital, en mi centro, cuáles son las características para poder realizar indudablemente el screening adecuado a cada paciente y sobre todo el seguimiento. Las lesiones avanzadas, nadie viene con un rótulo en la cabeza que dice, me sacaron un pólipo hace 5 años de una displasia de alto grado. Ni siquiera recuerdan el estudio. Por ende, es fundamental llevar un orden de todos los programas y sobre todo de todos los exámenes que se han realizado a los pacientes. Y esto conlleva realizar una colonoscopia de calidad. Realizaba en un congreso y preguntaba a todos, ¿quién escogerían como su piloto? Entraba una modelo en el punto C y la mayoría se iba o por el punto A o por el punto C y nadie escogía el punto B. ¿Qué significaba esto? Voy aquí para que sea más equitativo. Estos dos personajes que casi nadie no escogían eran los Mavericks del año 2018, los pilotos más entrenados para poder conducir o manipular un avión. Y por esto es importante siempre que hacemos un estudio endoscópico saber qué estudio, en dónde lo voy a hacer y quién lo va a realizar. Y es fundamental, ¿por qué? Porque en otros países van a tener curvas o van a tener como que stops en el concepto de qué médicos realizan detecciones más adecuadas en un grupo de pacientes. Si podemos ver esta colonoscopía, utilizamos un concepto que actualmente también nos permite utilizar inteligencia artificial, pero también nos utilizamos cromoendoscopía, tanto química como electrónica. Y esto me va a permitir detectar lesiones que son imperceptibles. Esos son pólipos. Como estamos aquí, lo estamos elevando y después de elevarlo y tener un plano adecuado, vamos a hacer una resección del mismo para que justamente no permita crecer ni transformarse. Como podemos identificar, es una lesión que está directamente en la mucosa y luego de un corte con un asa caliente vamos a eliminar este precursor en colon que a futuro va a provocar un cáncer colorectal. ¿Sí? Lo fundamental de esto es saber qué método utilizar y que la resección sea adecuada. Porque si la resección no es adecuada del pólipo y tenemos márgenes comprometidos o utilizamos una técnica no adecuada, lo único que vamos a conseguir a la larga es que justamente tengamos más riesgo de un tipo de cáncer, cáncer de intervalo o un cáncer en la base del mismo. Como podemos identificar, observamos un margen muy adecuado para poder realizar el corte y por una asa caliente de una utilización de una unidad de diaterma, hacemos un microprocedimiento, por decirlo de esta manera, y evitando a futuro que esto crezca y se desarrolle un cáncer colorectal. Esto no afecta absolutamente la pared del colon, los riesgos de perforación son menos del 1%, pueden avanzar en terapéutica al 2 o 3%, pero evita constantemente que tengamos, indudablemente a la larga, una lesión o evitar que tengamos aquí una lesión maligna. Ahí estamos observando el sitio de la mucosa. Vamos a ver aquí otra lesión, una lesión que es casi imperceptible. Los resultados de estos patológicos fueron displasia de bajo y de alto grado. ¿Y cuáles piensan que tenía alto grado? Indudablemente pensaríamos la lesión más grande por un algoritmo, pero no, la lesión más pequeña es la que llevaba un foco de displasia de alto grado. Depende mucho del estirpe y la morfología de cada lesión. Hemos hecho una técnica de asa fría que nos permite extraer la lesión a nivel de colon transverso y esto a la larga solo va a llevar a que hagamos un control endoscópico. ¿Sí? Cuando hablamos de un objetivo general, vamos a ver que hay recomendaciones también. Historia familiar o una recomendación de realizarse cada 5 años va a depender qué hemos encontrado en la primera colonoscopía. Si hemos encontrado una lesión grande como la foto o el video, tendremos que hacer un control cada menor tiempo, cada 5 o 10 años, y sobre todo en familiares, 10 años antes de un diagnóstico, a excepción del síndrome de Lynch,
que esto ya debe realizarse a partir de los 20 a 25 años o cada 2 a 5 años antes del diagnóstico de cáncer colorectal. Si un paciente se diagnosticó a los 28 años, debería realizarse lo más pronto, 26, 25 años, pero si diagnosticó 40 años, a los 30 años es adecuadamente. Y sobre todo en áreas que han tenido inestabilidad MSH6, que es una inestabilidad que tiene mucha relación con cáncer colorectal. ¿Sí? La colonoscopia anual en portadores de mutaciones MMR es fundamental. Esto nos va a permitir diagnosticar lesiones precursoras y saber en qué momento realizar una intervención más agresiva. ¿Sí? Poliposis colorectales, más de 10 adenomas en un diagnóstico inicial, más de 20 adenomas dependiendo de la edad, más de 10 adenomas en personas más de 40 años, más de 10 adenomas con antecedentes patológicos familiares de cáncer colorectal que se diagnosticaron menos de 60 años y más de 10 adenomas de poliposis adematosa familiar. Padres, hermanos de primera línea. La cápsula endoscópica, a comparación de otros métodos, ha provocado más costos a diferencia de un estudio total. El MISCAN, que es un estudio de colon que se publicó en este año 2022, en el año anterior, me permite identificar que lo mejor es realizar siempre métodos o doble programa de screening, el cual veo sangre oculta anual y luego en todos los pacientes que dieron positivos voy a realizar una colonoscopia de screening de calidad y dependiendo del estudio inicial voy a tener que realizar un seguimiento. No es que sangre oculta lo sigo haciendo a todos los pacientes, sino sangre oculta lo realizo en el primer momento o el primer contacto con el paciente. Pero bueno, para finalizar esto me van a preguntar, ok, y el título decía screening de cáncer de colon en Ecuador. ¿Y qué hemos hecho en Ecuador? ¿Qué se hace en Ecuador? Más que qué hemos hecho, porque programas de screening existía solo uno, en el cual se daba en pacientes de 50 a 75 años de edad, se lo publicó en el Hospital Pablo Arturo Suárez, con apoyo de la sociedad japonesa, con torres de endoscopía e insumos. Todos los países, como podemos ver en este gráfico de la red andina, presentan programas de screening cáncer colorectal y el único programa como tal en Ecuador es el programa de Pablo Arturo Suárez que lamentablemente no se concretó. Cuando hablamos de programas de screening en generales, podemos ver que hubo una inversión en este programa para poder equipar las unidades con kits tanto de sangre oculta y equipos para poder detectar inmunotest, y todos estos debían hacerse un control de colonoscopías, pero era muy interesante saber por qué se paró, porque es un programa de pacientes de 50 a 75 años de edad que no se realizó en todos. Y es fundamental saber por qué, en qué pacientes yo ya debo pasar la situación de screening y realizar un estudio directamente por signos de alarma. Y estos son pacientes que ya tienen síntomas de cáncer colorectal. Cuando tenemos un cáncer temprano, va a estar el paciente totalmente asintomático, pero cuando ya tiene anemia o cambios de los hábitos intestinales, dolor abdominal, evacuaciones con sangre, oclusión intestinal o pseudooclusiones, debemos ya tomar en cuenta, y peor aún si es una masa palpable, porque eso ya son síntomas de cáncer colorectal. Y es fundamental tomar el diagnóstico en este momento para poder realizar un diagnóstico oportuno. Si podemos ver en esta gráfica, cuando hablamos de tumores T1, M1, M2, M3, son tumores que están en la mucosa, o los llamamos casi TIS, que no invasivos, y todos los tumores que se encuentren a nivel del lumen o de la mucosa tienen un riesgo cero de metástasis. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ya tenemos lesiones que van a más de la submucosa, un T1 menos de 1%, un SM1, tiene un riesgo muy bajo del 70 al 90%, pero el problema es que cuando ya tenemos T1s que van a SM2 más de 500 micras, el riesgo ya va más del 6%, aunque sea una lesión muy pequeña, de tener metástasis. Y si una lesión ya ha pasado la submucosa como un T1 SM3, que es antes de pasar la submucosa a un T2, el riesgo inminente ya es de ir a ganglios, y por eso el pronóstico va a ser diferente. Cuando hablamos nosotros de sintomatología general, debemos saber, dependiendo en qué segmento del colon tengamos indudablemente la lesión. Si tenemos en el colon izquierdo, va a tener rectorragias, pero si tenemos en el colon ascendente, lo más probable es que tenga anemia, tenga cuadros pseudoobstructivos, que tenga un sangrado a la larga que no se identifica adecuadamente. Pero si es el descendente, es el que más va a provocar obstrucción, porque el lumen es menor, indudablemente a nivel del sigmoides, y esto va a presentar en pacientes que presentan una lesión y van a presentar dolor y cuadros obstructivos totales, y por ende el pronóstico o el manejo va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Cuando hablamos de recto, están rectorragias o cambios de ritmo intestinal, tenesmo o una masa rectal. Este es un estudio realizado en el año 2020, el cual identifica qué comida
si fumo, si tomo, qué edad tengo, cuáles son mis factores predisponentes para tener un cáncer dependiendo del segmento. Y es fundamentalmente esto revisarlo porque todos los cánceres que tuvieron inestabilidad microsatelital o mutaciones de unos genes específicos predisponen a algunos pacientes para generar cáncer determinadamente en un sector. Pero si tenemos un hábito de fumar o de tomar, voy a tener más riesgo o resistencia a la insulina por hiperinsulinemia, riesgo de tener tumores en colon transverso. La microbiota, escuchaba anteriormente al doctor Abarca, es fundamental. Ahora hablamos mucho de microbiota hasta en el desarrollo de lesiones precursoras, en un estudio en SH2, el cual ve justamente en qué pacientes que cambiaron su microbiota o consumían algunas sustancias presentaban mayor riesgo. 14 gramos de alcohol, fumar antes de los 30 años de edad en hombres, conlleva un riesgo, por decirlo de esta manera, acumulado, en los cuales se identificó más de 3.058 casos de seguimiento en 23 años, y el cribado endoscópico que se realizó en estos pacientes fue significativamente cuando se realizaba antes de los 50 años. El porcentaje global depende muchísimo en qué segmento del colon esté. Si es sigmoides, del 43%, 14%, va a depender mucho, indudablemente, de cada paciente. Cuando hablamos de cáncer en general, tenemos que siempre concluir y saber qué vamos a realizar. Debemos personalizar el screening, características de cada paciente, características de cada centro de endoscopía, sea hospital, centro privado. El mejor regalo que puede hacerse una persona o a sus seres queridos o papás es realizar una colonoscopía de calidad a los 45 años con factores de calidad, porque un diagnóstico oportuno me va a permitir justamente disminuir una incidencia y disminuir un cáncer, cuestiones que en otras patologías no se puede realizar. Y sobre todo, realizar un seguimiento. Siempre tenemos que hacer un seguimiento, saber si me sacaron un pólipo, cuándo debo hacerme una nueva colonoscopía o indudablemente qué significa ese pólipo que me extrajeron. ¿Ok? Este es un paper que me indica qué es hacerse una colonoscopía de calidad. No es solo ingresar y que me haga un estudio, sino que se explora absolutamente todo hasta el ciego. Ingresar a la válvula iliocecal no es un criterio indirecto, no es un criterio directo, pero es un criterio indirecto que igual estoy llegando adecuadamente al ciego, que el estudio dure más de 6 minutos, que tengamos un alto índice de detección las personas que lo estemos realizando, que no sea un estudio emergente, que utilicemos equipos de alta definición. La retrovisión en ciego como tal es algo que se lo está realizando los últimos años, no se lo realiza en muchos centros, no es un criterio total de calidad, pero va a depender justamente de identificar algún tipo de lesiones. Y utilizar asas que permitan cortar o extraer pólipos que midan más de 3 a 9 milímetros y no pinzas de biopsia, porque la pinza de biopsia no me va a permitir justamente sacar toda la cantidad de una lesión de colon. Y saber referir a pacientes en resecciones que no sean adecuadas endoscópicas directamente a cirugía. Les agradezco muchísimo. Este es el equipo de trabajo del Hospital de Solca de Quito, en el cual estoy, y ahí está mi mail, en el cual pueden enviarme cualquier pregunta o inquietud. No sé si